Voy a leer de Primera de Corintios, capítulo 10, los primeros 4 versos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estaban todos bajo la nube, y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, o el Mesías, o el ungido. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo aquí? Él está haciendo un midrash, que él está utilizando, en este caso específico, parte de esta parashá, Beshalach, que es el relato de el cruce del Mar Rojo, o el Mar de Juncos. Así que en base a un evento histórico, él está identificando una doctrina, o si pudiéramos decir, parte del sistema de creencia de los hebreos dentro de lo que es transiciones, rito de transición, cambio de estatus, bautismo, tevilá, inmersión en las aguas. Es sumamente interesante porque sigue trabajando todo este cruce del Mar Rojo e incluye a Yeshua ya dentro de la jornada en el desierto. Lo incluye como la roca que estaba dando agua. Pero lo que quiero compartir con ustedes es que voy a tratar de hacer lo mismo que hizo Pablo. Pero vamos a tener que ir y penetrar el contexto en un área un poco controversial y oscuro del antiguo Medio Oriente, porque vamos a entrar a trabajar con los mitos del antiguo Medio Oriente. Ahora, un mito no quiere decir que es algo que no fue real. Mito simplemente es que es un poco oscuro el momento en que ocurre o se originó tal evento. Pero muchas veces los mitos, los personajes y los lugares son reales. ¿Cuál es el propósito en este caso que les voy a presentar y que vamos a estudiar? Si usted de lo que no cree que el éxodo haya ocurrido, esta enseñanza te va a servir. Si usted cree que el éxodo ocurrió, esta enseñanza te va a ocurrir. Porque vamos a ver cómo a través del contexto del antiguo Medio Oriente y la cosmovisión, cómo los antiguos veían el universo, cómo ellos veían el comportamiento de los mares, etc. Y porque ellos entendían que las deidades y los dioses estaban detrás de todo esto. Pero hay una simbología que se utiliza en la narrativa con la intención de identificar los personajes del evento histórico en curso, que es el cruce del Mar Rojo. Así que espero que disfruten esta enseñanza. Así que vamos a comenzar rápidamente con la parashá Beshalach. Comenzamos rápidamente la parashá Beshalach 2022, dragones, leviatanes y otros monstruos. Espero que este título espiritual ya los inspire.
Mitología antigua en el contexto de la narrativa bíblica del Éxodo y el cruce del Mar Rojo. Nuestra parashá lo encontramos en Éxodo capítulo 13, verso 17 al capítulo 17, verso 16. La porción de Haftará, Jueces 5:31 y el Nuevo Testamento o los escritos del primer siglo, escritos apostólicos, Brit Hadashah, Juan capítulo 6, versos 25 al 35 y Apocalipsis capítulo 15 del 1 al 4. Vamos a darle gracias al Eterno por su bendita palabra. Bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah. Baruch et Adonai Hameborah. Baruch Adonai Hameborah Olam Baed. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher baharbanu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch Ata Adonai noten ha-Torah. Amén. Ok, luego que los hijos de Israel salen de Egipto, Dios manifestándose en forma de columna de fuego y de noche y nube de día, los guía en todo momento. El faraón los persigue para forzarlos a volver. Pero los israelitas se encuentran atrapados entre el ejército del faraón y el Mar Rojo. Así que vamos a leer rápidamente Éxodo capítulo 14, verso 8 en adelante. Y endureció Yahweh el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hairot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Yahweh. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto, como quien dice que aquí no hay sepulcros. Así que por aquí vamos a comenzar, utilizando unas notas de un excelente erudito, Nicholas Wyatt. Vamos a ver cómo de estas líneas, versos 11 y 12, estamos viendo literalmente que ellos están viendo a Egipto como el Seol, el lugar donde hay tumbas, donde hay ataúdes. Así que trayendo a la memoria posiblemente enseñanzas anteriores, cuando nos referimos a ir a Israel o a Jerusalén, siempre decimos subimos a Jerusalén. Cuando hablamos acerca de Egipto, descendemos a Egipto. Así que esto nada más ya nos está sugiriendo que una dirección nos acerca a Dios, nos eleva, y otra dirección nos aleja de Dios. Vamos a ver esto. Nicholas Wyatt, que es un erudito de Antiguo Medio Oriente. Aquí están varios de los libros de él. Excelente, altamente recomendado. Religious Text from Ugarit, Handbook of Ugarit Studies, Space and Time, yo lo uso bastante, y The Mythic Mind. El The Mythic Mind usted tiene que adquirirlo, porque lo utilicé bastante para esta enseñanza. Ahora imagínate ver a Egipto como lo veían los israelitas, como el Seol. Definitivamente esta es la comprensión del contexto cultural. Experto en la práctica de momificación, así como en los encantamientos, rezos y otros requisitos para sobrevivir en el más allá, los egipcios eran los principales expertos en todo lo que tiene que ver con la muerte e inframundo.
tanto religioso como científicamente. Por lo tanto, con este único sarcasmo y frustración, leemos como los israelitas, temiendo la destrucción en el mar, dicen, es porque no había sepulcro en Egipto que nos ha traído al desierto para morir. Como quien dice, ¿en serio vamos a morir en estas aguas? ¿Vamos a morir en el desierto cuando en Egipto habían sepulcros? Además del lenguaje de la escritura, que le acabo de hablar, de que la generación de sepulcros y Egipto, estamos hablando de que es como el Seol, el inframundo, concuerda con la noción de Egipto como representante de Seol, como acabo de decir, usando consistentemente el verbo descender a Egipto y el de ascender, o sea, cuando salimos de Egipto. Como al entrar en el inframundo, que es descender a Egipto, uno siempre desciende a Egipto, y el éxodo de Israel entonces, fuera de Egipto, es nada más que una arillada o una ascensión. Este libro, que muchos de ustedes que me siguen lo conocen, de Michael Morales, explica con estas gráficas lo que nos quiere mostrar el escritor del Éxodo, lo que realmente está ocurriendo cuando los hebreos salen de Egipto, y estableciendo el mismo patrón de saliendo de profundidades y subiendo a alturas. Por ejemplo, estamos viendo en la creación Tehom, que es profundidad, el Seol. Así que eso es lo que nosotros estamos literalmente viendo y leyendo en Génesis, en el primer capítulo de Génesis, cuando dice, y déjame leerlo aquí, Génesis capítulo 1, dice: en el principio Elohim creó los cielos y la tierra, pero la tierra, estoy leyendo de la Biblia textual, por si acaso usted dice, no entiendo lo que el pastor está diciendo, que es ese texto, que es esa versión. Pero la tierra se ha precipitado en caos y vacío, y hubo tinieblas sobre la faz del abismo acuoso, y del abismo acuoso, y el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. Así que cuando está hablando aquí de las profundidades y el caos, esta es la descripción que identificaremos con el Seol. Así que donde quiera que está el Seol, caos, muerte, muerte, caos, Seol. En este sentido, esto es lo que estamos viendo desde Génesis. Entonces el Eterno, después de 7 días, transforma el caos en orden, establece el Shabbat, establece a Adán en el huerto de Edén para que mantenga ese orden. Lo mismo ocurre con el diluvio. El diluvio, un caos, el Eterno saca a Noé del diluvio. Pero entonces este patrón nos muestra que el hombre, como que siempre, después que el Eterno lo saca del Seol, lo saca del caos, lo saca del infierno, el hombre está un ratito como que en obediencia y vuelve y cae. Esto es lo que estamos viendo aquí. Cuando el Eterno saca a Abraham de Ur de los Caldeos, es como salir del Seol, lo lleva hasta Moriah. En este caso específicamente, lo que está ocurriendo en esta parashá, cuando cruzan el Mar Rojo, están saliendo de Egipto, saliendo del Seol para subir al monte Sinaí. Y no solamente subir al monte Sinaí, sino que el monte Sinaí, luego entonces vemos lustration, lo que significa purificación. Así que ellos entonces aprenden lo que es la Tevilá, y lo incorporan a través de los protocolos que comienzan a aprender en Éxodo y en el libro de Levíticos, para poder accesar en santidad y en pureza el tabernáculo que representa la presencia de Dios. Que literalmente, hermano, estamos viendo cómo entonces la Torah hace que el pueblo de Israel
vaya ascendiendo, 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 ascendiendo y cada vez más lejos de el Seol de Egipto. Ahora, ¿qué es lo que les acabo de mencionar aquí? Según Michael Morales, que es el autor de este libro que les acabo de decir aquí, lo que estamos viendo es lo que se llama un patrón cosmogónico. Y en este patrón cosmogónico hay un sentido en el que, rodeado por las aguas, en el caso de Egipto, del Nilo, Éxodo capítulo 2, y el mar, Éxodo capítulo 14, en nuestra parasha, estas aguas representan muerte. Así que Egipto mismo está impregnado del simbolismo del Seol, la morada acuosa de la muerte. Así que esta simbología es parte de la forma mitológica, cosmogónica, cultural, normal de ver a Egipto desde el contexto de los hebreos. Que ellos unen los elementos. Egipto, expertos en la muerte. Bueno, imagínate, yo tengo un libro que se llama el libro de los muertos, el papiro de Aní. Así que de gente que son expertos en inframundo y en la muerte, de este lugar de sepulcros y tumbas, el Eterno saca a los hebreos y pasan por las aguas, que es lo que Pablo está hablando en 1 Corintios capítulo 10, los primeros 4 versos, diciendo, es el bautismo, es el tevilá. ¿Qué es lo que significa? Es pasar de muerte a vida. Ok. Así que toda esta simbología es parte de lo que le da sentido a estos relatos que vemos en el Éxodo, como en el caso del cruce del Mar Rojo. Así que si tú vienes y dices, tú eres de la persona que dice, yo no creo que eso haya ocurrido, son embustes, son mentiras, inventos de los hebreos, está bien, pero el mensaje es más grande que cualquier hallazgo arqueológico, y lo que acabo de decir, solamente los entendidos deben de entender. Porque, ¿de qué va la historia sin un mensaje? Y Dios, en el caso de Israel, los demás pueblos vecinos de Israel veían la manifestación de sus diferentes deidades en los elementos de la naturaleza, el sol y demás, y nosotros también lo podemos ver de una forma u otra, pero el Dios de Israel se mostró a Israel no a través de los elementos de la naturaleza, sino a través de la historia. Así que cuando estudiamos la historia de Israel, vamos a ver a Dios moviéndose. Y esto es lo que está ocurriendo ahora mismo. En la historia de este relato del cruce del Mar Rojo, estamos viendo a Dios moviéndose. Y Dios se está moviendo sobre la faz de las aguas del Mar Rojo, abriéndolo para que el pueblo pueda cruzar, para que el pueblo pueda pasar de muerte a vida. Así que esto es bien importante, y este es uno de los propósitos de estudiar esta narrativa de Éxodo de esta forma, por el mensaje. En otra parte de la escritura, tanto Egipto como Faraón se comparan con monstruos del mar, monstruos del caos, que es lo que vamos a estar viendo en esta enseñanza. Por ejemplo, en la Biblia aparece estos monstruos del caos o monstruos del mar con el nombre de Rahab, el dragón o Tanín, Leviatán, y en una ocasión como Behemoth. Ezequiel 29:3. Vamos a explicar bastante este verso, así que comencemos. Habla y di así, ha dicho Yahweh el Señor, he aquí, yo estoy en contra de ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón. Así que estamos identificando aquí a Faraón como el dragón. Esto es importante. Que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Okay, así que estamos identificando aquí a Faraón con un dragón o un monstruo marino
que está reclamando ser el creador del Nilo. Ok. Ahorita, pues más luego vamos a seguir profundizando un poquito más acerca de este texto, pero tengo que explicarte algunas cosas. Por ejemplo, en el caso de José, porque quiero explicarte bien lo de Egipto como Seol. ¿Okay? En el caso de José, Génesis 37, 25, vemos que cuando José fue llevado a Egipto, literalmente él fue descendiendo. Él fue descendiendo porque él iba a Egipto. Pero mira qué cosa interesante. José es vendido a una compañía de ismaelitas, Génesis 37, 25. Y mira este detalle. Después se sentaron a comer y alzando los ojos miraron. Y aquí que una caravana de ismaelitas venía de Galaad con sus camellos cargados de perfumes, bálsamo y mirra para llevarlo a Egipto. ¿Para qué estaban llevando esto? Son elementos para momificar. Así que imagínate. Mira cómo está el mensaje que hay en este detalle de las provisiones y las cosas que tenía esta caravana que se llevó a José. Las caravanas que se llevó a José eran personas que venían a venderle a los egipcios elementos básicos para embalsamar. O sea, todo tiene que ver con la muerte. Así que, como era de esperar, la caravana se dirigió a Egipto y la tierra famosa por el embalsamamiento. Y está cargada, esta caravana, de artículos funerarios, viaja hacia abajo, o sea, hacia Egipto, descendiendo al Seol de Egipto. José ha muerto en sentido figurado. ¿Ok? En sentido figurado, José está muerto cuando se lo están llevando, porque toda la simbología tiene que ver con muerte. Los elementos de momificar, los elementos funerarios y el hecho de que él está yendo a Egipto, quiere decir que él está descendiendo. Ahora entendemos por lo cual, por qué fue que Jacob más tarde irónicamente profetiza y dice: descenderé al Seol a mi hijo en duelo. Porque ciertamente descenderá al Seol, o sea, a Egipto, para ver a su hijo. Él mismo morirá en Egipto luego. Sin embargo, Dios le había prometido a Jacob: yo descenderé contigo a Egipto. Wow. Y ciertamente también te haré subir. Ahora, si se lo dijo a Jacob, se lo dijo a los hijos de Jacob. Así que, ¿qué fue lo que el Eterno le dijo a todos los hebreos que entraron, que bajaron al Seol, que bajaron a la dimensión de la muerte, que bajaron a Egipto? ¿Qué fue lo que el Eterno les dijo? Mírenlo aquí. El Eterno les dijo a todos ellos en Jacob: yo voy a descender contigo y ciertamente te haré subir. Así que en Génesis 46:4, ¿qué estamos viendo? La promesa del Éxodo. Cuando Dios hace que Jacob ascienda de Egipto, ¿cómo lo sacan? Lo sacan embalsamado. Tal como Moisés traerá más tarde los huesos de José. De hecho, el libro del Génesis cierra con la muerte de José en Egipto. Y murió José y lo embalsamaron y lo pusieron en el ataúd en Egipto. Así que, al igual que con José, Egipto es un lugar de exilio para Israel. Así que no solamente el Seol, aunque eso va a ser nuestro enfoque aquí, también representa el exilio. Y el exilio también simboliza teológicamente la muerte, bajar a Egipto. Y esto lo estoy extrayendo de información de Nicholas Wyatt, que cita: es bajar al inframundo. Estar en Egipto es como estar en la tumba. Así que cuando hablamos acerca de Egipto, Egipto está rodeado de un simbolismo que refleja el tema de la muerte y también un simbolismo que refleja el tema del exilio.
vemos que en Éxodo capítulo 2, el Nilo son aguas de muerte, y Éxodo capítulo 14, el mar de Junco también es de muerte. Le presento a Northrop Frye. Fue un teórico crítico literario de origen canadiense. Es autor de La Anatomía de la Crítica, uno de los libros más influyentes de la crítica literaria de su tiempo. Así que le estoy presentando aquí el trabajo de este otro erudito más en la línea de la filosofía o el pensamiento del antiguo Medio Oriente, sumamente interesante. Y este teórico literario escribió que el ejército egipcio ahogado es el Egipto simbólico continuo de tinieblas y muerte, señalando que en el Nuevo Testamento tanto el diluvio como el cruce del Mar Rojo son considerados tipos de bautismo, que simboliza la muerte del viejo mundo y la vivificación del nuevo mundo en la orilla opuesta, o lo que nosotros hemos escuchado y enseñado como nueva creación. Así que literalmente es como si Israel hubiera sido librado de la cámara de la muerte en las profundidades del mar, y como veremos más adelante, del monstruo marino que representa Egipto y Faraón, y luego llevado a la morada de Dios en su monte santo en el Sinaí. Así que escapar de Egipto implica inevitablemente la liberación de las aguas de la muerte, la redención del Seol. Justamente entonces el movimiento de éxodo fuera de Egipto a la presencia de Yahweh en el monte Sinaí se ha comparado con el movimiento a través de la geografía cósmica, que es la base del plan del patrón cosmogónico, que es lo que estamos viendo. ¿De qué estoy hablando? Lo que te enseñé desde ahorita. Esto, mire, esto, hermano. Esto. ¿Ok? Estamos viendo el monte Sinaí, que es un monte verdadero. Estamos viendo Egipto. O sea, esta geografía ahora se le adjudica una simbología que es parte de la cosmovisión, de la forma de ver el mundo en el antiguo Medio Oriente. Jóvenes, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué esto es importante? Porque así es que ellos veían todas las cosas. Así que imagínate si tú fueras un israelita cruzando las aguas y viendo a los egipcios morir en las aguas, rápidamente tú ibas a pensar que los dioses o su nuevo Dios que ellos están conociendo acaba de juzgar a los egipcios, y que los hebreos, ellos eran ahora redimidos o salvados. Esto es importante, hermano. Ok. Perdón. Ok. Así que esto es lo que estamos viendo, hermano. Y en los Salmos y en el libro de Lamentaciones también, vemos todas estas simbologías, lo que llamamos un movimiento cosmogónico de la muerte a la vida. Por ejemplo, el Salmo 18 describe la liberación del salmista de parte de Yahweh de la siguiente manera: se vieron los canales de las aguas y se descubrieron los cimientos del mundo a tu reprensión, oh Yahweh, al soplo del viento de rúa de tus narices. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las aguas. Así que lo que está hablando aquí es que cuando cruzaron el Mar Rojo, el salmista está diciendo fue el rúa que nos sacó, el espíritu de Elohim. Y sabemos que cuando se dividió el mar fue un viento de rúa. Así que este Salmo 18 es digno de estudiar y
¿verdad? Esa será una asignación para ustedes. Así que, ok, aquí estamos. Así que ya sea que uno sufra la enfermedad o el ataque del enemigo o la persecución como los hebreos, tales amenazas de muerte conducen, porque somos seres humanos, a gritos de liberación de las grandes aguas, las aguas que nos anegaron, el torrente que pasó sobre nuestra alma. Y así que vean estos salmos que tienen este mismo lenguaje. El salmo, por ejemplo, de acción de gracia, o la oración de acción de gracia de Jonás por su liberación de las profundidades del mar, para ofrecer otro ejemplo adicional de lo que es una oración de acción de gracia después de haber sido librado por las aguas. Bien podría haber sido cantado por los israelitas o algo parecido al cruzar el Mar Rojo. Jonás 2, de 2 al 9. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió desde las entrañas del sepulcro. Pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían. Todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volver a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello. Lo profundo del océano me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras mí. Pero tú, Señor Dios mío, me rescataste de la fosa. Los que sigan a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificio y cántico de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Eterno. Bien interesante, las aguas, sentirse amenazado por las aguas, estar en la profundidad de las aguas, tragado por un pez. Todo esto, hermano, tiene un sentido si nosotros estudiamos el contexto Antiguo Medio Oriente y lo que es la mitología de Antiguo Medio Oriente. De hecho, incluso sin ninguna referencia al éxodo histórico, este patrón que estamos viendo una y otra vez, y ahora usando el ejemplo de Jonás, estaba incrustado en el corazón del antiguo Israel. Lo tenían claro, como la teología del éxodo, de la liberación de Israel de Egipto, de la tierra de los muertos, de la tierra de los sepulcros, del Seol mismo. Ellos sabían que al cruzar el mar, ellos estaban saliendo de la dimensión de la muerte. Las aguas, el viento, el sentirse amenazado, el sentirse perseguido. De repente ser auxiliado por el Eterno cuando ellos clamaron, todo igual que como en el caso de Jonás. El simbolismo cosmológico que acabamos de presentar, que le acabo de presentar a ustedes, como la geografía, lo que representan las aguas, el viento, la sensación de que está en peligro, clamar al Eterno. El simbolismo cosmológico sirve para explicar el significado real de la teología del acontecimiento histórico. Y esta es la base, el corazón de esta enseñanza. Y esto es lo que me está moviendo a través de esta enseñanza. Y algo parecido a lo que Pablo hizo en 1 Corintios capítulo 10. Usando simbolismo de la cosmología de Antiguo Medio Oriente, que está contenido en el folclore mitológico, usando lo que significa para poder entender el relato histórico. Es lo que nos revela la teología o parte del sistema de creencias de los hebreos, lo que ellos espiritualmente pensaban que estaba ocurriendo. Por eso es importante estudiar esto de esta forma. Jóvenes, esta frase es importante. El simbolismo cosmológico. ¿Qué significa el monte? ¿Qué significa las aguas? ¿Qué significa el viento? ¿Qué significa Faraón?
¿Qué significa el estar ahogado en un pez? ¿Qué significa estar debajo del mar? Luego vamos a ver qué significa estos dragones. Todo este simbolismo nos ayuda para explicar o entender la teología, el sistema de creencia que había en la cabeza de los hebreos mientras cruzaban el Mar Rojo. Notar los paralelos entre, por ejemplo, la noche de Pesaj, Éxodo capítulo 12, y el cruce del Mar Rojo, como en esta parasha, Éxodo 14, el 15, por el cual Israel, que había sido confinado en el Seol, es salvado mientras los hijos primogénitos de Egipto, ¿verdad? Y que es la plaga de las cuales ellos se salvaron, y luego todas las huestes egipcias son asesinados. Todo esto paralelismo nos ayudan a entender que hay un programa de salvación ocurriendo a favor del pueblo hebreo que solo se podía entender con relevancia espiritual. O sea, que Dios se está metiendo en la historia de esta narrativa, en la historia de la salida del pueblo de Israel. Si tú estabas consciente del simbolismo, de los elementos cosmogónicos, de los elementos que nos revelan, una vez que tú conoces lo que significa la teología de los hebreos. Así que tú tienes que tener una mente de Antiguo Medio Oriente en el mismo medio de Pesaj y de la plaga de los primogénitos y el cruce de Mar Rojo para más que simplemente, ay, qué bueno que nos salimos de aquí en oye, mira qué casualidad como se abrió este mar y wow, todo nos salió bien. Hubo gente consciente de que todas estas cosas que estaban ocurriendo tienen una relevancia y una simbología, un significado que les permitía ver el mundo espiritual y la intervención de la deidad. De hecho, esta comprensión espiritual o teológica del éxodo histórico fuera de Egipto sustenta la misma profecía de Oseas de un segundo éxodo. O sea que algo que iba a volver a repetirse. Y leemos: de la mano del Seol los rescataré, refiriéndose a qué lugar, a Egipto. Muy bien. De la muerte los redimiré. ¿Dónde está tu plaga, o muerte? ¿Dónde está tu aguijón, oh Seol? ¿No te suena eso? Esto lo leemos en Corintios cuando habla acerca de la resurrección de Yeshua y de la promesa nuestra de resurrección. Pablo, que lo cita, está utilizando esta parashá Beshalach, literalmente el cruce del Mar Rojo, la conexión de un pueblo oprimido en la nación de la muerte, la nación de los sepulcros, que fue azotada por las plagas, y así el Eterno los redime y hace que crucen el mar, donde pasan de muerte a vida. Interesante, ¿verdad? Ok. Seguimos con la narrativa de nuestra parashá en el capítulo 14 de Éxodo. 14, 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ve la salvación de Yahweh, que Yahweh hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Yahweh peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Yahweh dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh cuando me glorifique en Faraón, en su carro, en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó
en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iban entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tiniebla para aquello, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Yahweh que el mar se retirase por recio viento, o sea, por rúa oriental, toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiendo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros, su gente de caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Yahweh miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó la rueda de su carro y lo trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Yahweh pelea por ellos contra los egipcios. Y Yahweh dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre su carro y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza. Los egipcios al huir se encontraron en el mar, y Yahweh derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Yahweh aquel día a Israel de la mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Yahweh ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Yahweh, y creyeron a Yahweh y a Moisés su siervo. Ok, hay mucho que decir aquí. Okay, ya tenemos en mente el cruce de Mar Rojo, tenemos muchos detalles ahí que vamos a ir tocando y explicando. Pero ¿te acuerdas que habíamos leído algo de Ezequiel 29? Ahora vamos a regresar un momento. Y vimos como en Ezequiel 29 Faraón es comparado con un dragón en los mares. Y como él reclamaba que era el creador del Nilo. Algunos eruditos ven esta identificación mitológica en juego en la narración del Éxodo, o en otras palabras, que para poder entender Ezequiel 32 hay que ir al contexto cultural de Éxodo, particularmente en el capítulo 7, donde la primera señal que tiene que ver con la vara de Aarón convirtiéndose en un tanino o ta'anín, o en otras palabras, un dragón devorador de dragones. Vamos a acercarnos un poquito más a esto. En el relato hebreo del Éxodo, capítulo 4, del 1 al 3, cuando Moisés vio la transformación de la vara en la salsa que ardía y no se consumía, la palabra hebrea que se utiliza para describir la vara que se transformó en serpiente es la palabra nahash. Ahora, ¿qué significa serpiente? Pero cuando se enfrentó a los brujos, hechiceros de Faraón, en Éxodo capítulo 7, algo extraño ocurre. La misma vara entonces, pero ahora frente a Faraón, no se convierte en un nahash, sino en un ta'anín, que sugiere en contexto mitológico egipcio, porque simplemente mirando en el hebreo no tenemos toda la luz, pero tenemos que ir a la mitología egipcia como contexto para poder entender lo que el hebreo nos está sugiriendo. Y por eso es que te estoy hablando acerca de la importancia del contexto mitológico, porque ahora vamos a ver palabras hebreas que van a necesitar ayuda
del contexto mitológico egipcio para poder complementar una cosa con la otra, para que tú puedas ver qué es lo que está ocurriendo. ¿Entienden ahora por qué el contexto mitológico? ¿Por qué estoy hablando acerca de esto? ¿Ok? Entonces ahora sabemos que no fue una serpiente que tragó las dos culebras de los magos, sino que fue un cocodrilo. Así que nos preguntamos, cuando la vara de Aarón fue arrojado frente a Faraón, que se transformó en un cocodrilo, y cuál es la diferencia entre la serpiente y el cocodrilo. La serpiente fue lo que se transformó la vara cuando Moisés se encontró con el Eterno. ¿Y por qué la misma vara entonces se convierte en una serpiente? En un cocodrilo cuando está frente a Faraón. Bueno, la respuesta es contexto, contexto, contexto. I love it. ¿Cuál es el contexto? Mitología egipcia. La vara se transformó dependiendo del contexto. Con el encuentro de Moisés con Yahweh, él vio una serpiente, se transformó en una serpiente. Una criatura que representa un poder maligno aterrador. ¿Cuál era el mensaje de la serpiente? El poder de expresar el poder de Dios a través de las plagas. Entonces, cuando la vara se transformó frente a Faraón y su corte, se convirtió en un cocodrilo. La representación simbólica del faraón que decía ser el dios del Nilo, y sin embargo fue burlado y derrotado por el bastón de Aarón. Así que cuando estamos viendo que la vara se convierte en serpiente, ¿cuál es el mensaje? Esto es lo que está ocurriendo en el encuentro del Eterno, Moisés y el Eterno en la frente de la salsa que al día no se consumía. El mensaje es: te voy a dar con esta vara el poder de ejecutar mis juicios. Okay. Pero entonces, cuando estamos viendo que la vara se convierte en cocodrilo, es porque había un mensaje en el contexto mitológico. Así que el cocodrilo, en la mente de los egipcios, representaba al faraón. Interesante cómo entonces este Moisés que entra aquí transforma su vara en un faraón más fuerte. Fue una burla. Un faraón, como quien dice, yo mismo voy a usted tiene un faraón, yo voy a crear un faraón de este pavo. Pero este faraón se va a comer a tus dos culebras. Eso fue una vergüenza. Lo que está ocurriendo es que ya el Eterno está dando sus primeros mensajes claros. Nadie tiene más poder que el Dios de Israel. Ahora, esta palabra que describe a este cocodrilo tiene que ser usado o interpretado en el contexto. En el caso de Éxodo tiene que ser un contexto mitológico del antiguo Medio Oriente, específicamente de Egipto. Cuando vamos al léxico hebreo caldeo, me encanta lo que dice aquí, que yendo a Ezequiel 29:3, cuando habla de este dragón, que estamos identificando a Faraón como este dragón, dice que los copistas o los que editaron este verso no hicieron el mejor trabajo en la traducción, porque el contexto debe de ser más bien un cocodrilo, que es lo que se utiliza como imagen en Egipto. ¿Lo ven?
que estamos viéndolo en el hebreo. Ta'anin. O tani'in. 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 Tani'in es un concepto que describe, una palabra que describe a forma general un monstruo marino. Por eso es que hay que conectarlo con el contexto. Y es un monstruo de la profundidad del mar, o una serpiente, a menudo subyugado por Yahweh, como en este caso. La palabra hebrea, tani'in, es un sustantivo común que se puede usar para cualquier tipo de criatura con forma de serpiente. Pero 2/3 de la ocurrencia reflejan algún tipo de criatura marina o monstruo marino. Por ejemplo, Tani'in aparece en el contexto con Yam, que es el mar, en Job 7:12, y con Tehom, el abismo, en Salmo 148:7. Varias veces en paralelo con nombres explícitos de monstruos marinos como Leviatán o Raab. Así que cuando vemos a Leviatán y Raab, es un Tanaín que, dependiendo del contexto, es lo que representa este animal, pero en forma general lo que representa es la dimensión de la muerte o caos. Así que aquí hay algunos lugares donde vamos a estar viendo el uso de esta palabra, incluyendo en términos significativos cuando se usa con la palabra Leviatán o el mar profundo, porque apunta a las creencias cananeas sobre los terrores del mar. Así que compare Génesis 1:21 con el Salmo 148:7, donde vamos a estar viendo conceptos teológicos de caos y orden en la creación. Así que estos usos frecuentemente aclaran la identificación o la conexión, la relación del monstruo marino al usar el término en paralelo con una de las otras palabras, con el motif o el patrón que muestra caos. Un patrón narrativo cuyo tema es caos. Especialmente cuando vemos la presencia de nombres como Leviatán, Raab, mar o Tehom, que es profundidad. Ahora, puse ese cocodrilo ahí para que lo vieran. Porque casi siempre en todos los dibujos aparece que la vara se convirtió en una serpiente. Pues, fue un cocodrilo. No sé exactamente cómo era, yo no estaba ahí. Pero ahí puso un cocodrilo ahí, como que mirando para arriba, así como que, ¿qué hago aquí? Bueno, ya se hartó a las dos serpientes de Faraón. Ahora mira qué interesante que esta palabra Tanaín, y aquí literalmente dice que es una serpiente, un dragón, un monstruo marino. Así que Ezequiel 29:3-5, cuando identifica a Faraón con la palabra en español dragón, que es un Tanaín, que vemos que es un cocodrilo, porque en eso se convirtió la vara que Moisés tiró al frente de Faraón. Ezequiel ahora 29:3-5 nos facilita una interpretación, arrojando luz para entender lo que está en el trasfondo cultural en este enfrentamiento entre las culebras de Faraón y este cocodrilo de la vara de Aarón. La mayoría de los faraones de la dinastía 13 fueron considerados el dios cocodrilo del Nilo. Y por eso es que Ezequiel 29, del 3-5, ahí encontramos que este faraón dragón me está diciendo, mío es el Nilo, yo lo creé. El dios cocodrilo se conocía con Sobek, o Sebak, o Sebek, Sojet, o Sujos. Y era un dios antiguo de los cocodrilos, inicialmente declarado en los textos de los pirámides. Ahora, los textos de los pirámides, como los textos de los ataúdes, eran encantamientos y rezos que iban a acompañar y guiar a la persona muerta hacia el más allá, lo que es el viaje del inframundo. Su adoración se prolongó hasta la época de los romanos, adorándolo el pueblo de Egipto para obtener protección y fuerza. Para sus adoradores era un dios que hizo el Nilo, como cita Ezequiel 29:3-5.
un dios de la fertilidad y el del renacimiento y la fuerza simbólica del gobernante de Egipto. Así que Sobek y los faraones, el dios cocodrilo era el protector del ejército y una fuente de poder para ellos. Miren esto. El dios cocodrilo era protector del ejército de los egipcios. Si el dios protector del ejército de los egipcios es el cocodrilo, vamos a ver qué es lo que dice aquí en Éxodo 14, 21 en adelante. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Yahweh que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco. Miren esto, miren esto. Y las aguas quedaron divididas. Y voy a usar esta palabra. Las aguas quedaron partidas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería del faraón, su carro de a caballo. Y aconteció, escucha esto bien, a la vigilia de la mañana, que Yahweh miró el campamento de los egipcios, o sea, el ejército de los egipcios, desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento del ejército de los egipcios, y quitó las ruedas de los carros del ejército de los egipcios, y trastornó gravemente el ejército de los egipcios. Entonces el ejército de los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Yahweh pelea por ellos contra los egipcios. ¿Ustedes están viendo esto, hermano? Mantén en tu mente lo que te acabo de decir, que el cocodrilo era el que protegía el ejército de los egipcios. Y Yahweh dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y Yahweh derribó a los egipcios en medio del mar. Así que les hago una pregunta: ¿quién acaba de ser derrotado? El dios cocodrilo. Ahora, esto de la mitología egipcia, hermano, a veces tiene este sincretismo. Hay un dios que está mezclado con otros dos. Y lo que pasa es que dependiendo de la dinastía, y si era en Bajo Egipto o en Alto Egipto, tenían la descripción de la mitología egipcia era tenía sus particularidades. No era 100% igual en todas las regiones y en todas las dinastías. Pero básicamente lo que estamos viendo aquí, hermano, es que el dios de cocodrilo, el dios cocodrilo, que era protector y era fuente de poder, así que fue derrotado. El cocodrilo fue derrotado. Así que cuando la vara se convirtió en cocodrilo y se comió las culebras de los magos o hechiceros de Faraón, era como un presagio, un pronóstico, una profecía de que el Eterno iba a derrotar al Faraón, o sea, a el que le daba la fuerza a Faraón, el que daba la fuerza al ejército egipcio, al dios cocodrilo. Interesante, ¿verdad que sí? Ok, también ellos, pues, este dios cocodrilo, pues, también los protegía de los peligros del Nilo. Ahora, vamos a seguir entrando más profundo en esta palabra tan y lo que está subrayado, quiero que lo observemos un momento. Esta palabra, que es la que se traduce como dragón, y que en el contexto de la mitología
en el capítulo 7 de Éxodo es un cocodrilo. Mira lo que dice aquí el comentario etimológico Brown Driver Briggs. Dice que es un dragón como un devorador. Que Tani'ín es una serpiente, un monstruo marino. Pero mira el número 3, lo que dice. Es la personificación mitológica del caos. Y esto es lo que tú y yo tenemos que ver. Así que cuando nosotros vemos estos dragones, estas serpientes, y vemos que los salmos, en el Éxodo, y vemos todas estas simbologías son mitológicas. Tenemos que ir a la mitología para entender que el significado, porque el significado mitológico es parte del contexto de la narrativa. Cosa de que cuando leamos en el hebreo, lo pongamos en el contexto mitológico para poder ver y entender qué es lo que está ocurriendo. Y esto es interesante porque aquí mismo nos está diciendo que este monstruo lo que significa el caos. Así que si alguien viene y dice, la Biblia tiene un montón de cosas locas, la Biblia no es real, ¿a quién se le ocurre? Dragones y un montón de cosas, eso no existió. Bueno, tienes que estudiarlo correctamente. Así que mucha gente que viene y dice, esto no existió, esos dragones, ¿a quién se le ocurre? La Biblia tiene un montón de loqueras. No. Lo que pasa es que tú no sabes estudiar la Biblia. Si te suscribieras a mi página, estuvieras aquí, aprenderías como todos mis hermanos que están aquí, cuando dicen amén. Ok, como te mencioné ahorita que comparáramos con el Salmo 148 y en Génesis 1.21, me estoy refiriendo a esta frase, monstruos marinos. El Eterno creó monstruos marinos, que en el hebreo es Tani'ín. Ahora, también esta palabra Tani'ín lo estamos viendo en el Salmo 74. Y claro, en español, nosotros lo estamos viendo, hermano, con estas palabras de Leviatán, monstruo y demás, pero cuando lo leemos en el hebreo, Tani'ín. Ahora, bien importante, junto con la definición del hebreo en el contexto mitológico o en la cosmovisión de la cultura, que es la que está en el trasfondo, como la audiencia, como los protagonistas de la narrativa bíblica. Vamos a hablar un poquito acerca de uno de estos Tani'ín, ¿no? O monstruos marinos, que la Biblia aparece como el Leviatán. Job 3.8, maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. Job 41.1, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Y si tú sigues leyendo el capítulo 41, te vas a dar cuenta que está hablando literalmente como algo espiritual, como una alegoría. Salmo 74.14, magullaste las cabezas de Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. O sea que tenía muchas cabezas, se parece entonces a las bestias que aparecen en el Apocalipsis. Salmo 104.26, allí andan las naves y allí es este Leviatán que hiciste para que jugase en él. O sea que estamos viendo el Leviatán, monstruo marino, en medio del mar donde están los barcos. Isaías 27.1, en aquel día Yahweh castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, matará al dragón que está en el mar. Ahora tenemos que estudiar el contexto de Isaías y aplicar quién es Leviatán en este caso. Partiendo de la premisa que Leviatán representa caos. Ok. Esto se lo voy a dejar para que ustedes lo lean, hermano. Y este es simplemente el trasfondo mitológico de Leviatán, que viene de
los poemas como el de Enum Elish y el ciclo de Baal, que son relatos de la creación. Son relatos de la creación. ¿Okay? Muchos de ustedes están suscritos a mi página en la parte avanzada, así que usted puede bajar esta información. Otro monstruo marino, o realmente monstruo, que se menciona una vez en Job 40:15 es Behemoth. Job 40:15, he aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. Y ahí te lo puse en ese círculo. Behemoth, que también se encuentra en una etimología del egipcio. Un animal grande, terrestre, de la mitología hebrea y también de la mitología egipcia. Mencionado aquí en el libro de Job. Se desconoce exactamente qué clase de animales. Es como un buey. Y la tradición dice que es un buey gigantesco. Otros dicen que es como un elefante o como un hipopótamo. ¿Ok? Sea como sea, hermano. Lo importante es que representa caos. Pero en este caso, caos en la tierra. Otro monstruo marino que nosotros encontramos en la Biblia es Rahab. Ahora, esta no es la Rahab que ayudó a los espías hebreos. Pero este Rahab sí se relaciona con Egipto. Un monstruo marino primitivo derrotado por Yahweh. Y entonces vemos, hermano, bien interesante, y aquí es que me gusta esta parte, que es un nombre simbólico de Egipto. Ahora, yo aquí en vivo lo voy a buscar porque quiero leerla contigo. Así que vamos primero a Ezequiel, a Salmo 87, 4. Vamos al Salmo 87, 4. Y vamos a ver qué dice. Yo haré mención de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. Vamos a leer desde arriba. De un salmo de los hijos de Coré, cánticos. Salmo 87:1. Él la fundó sobre los santos montes, ama Yahweh la puerta de Sión, más que toda la morada de Jacob. Cosas gloriosas se dicen de ti, oh ciudad de Elohim. Yo haré mención de Rahab. Entonces, vamos a sustituir Rahab con Egipto. Yo haré mención de Egipto y de Babilonia entre los que me conocen. ¿Ve? Y entonces está aquí relatando como quien dice, estos dos lugares van a saber y conocer la gloria de Yahweh. Después que el Eterno, ¿qué? Los saque de Egipto, los saque de Babilonia. Vamos a ver en este caso también a Isaías. Vamos a Isaías 30. Isaías 30, 7. Estoy aquí en vivo con ustedes. Aquí en vivo. Que quiero ver qué es lo que quiero leerles esto. Y dice a un Egipto cuya ayuda es vana e inútil, por lo que lo llamé Rahab Sabet. Ahora, esto es interesante porque lo que está diciéndole al pueblo hebreo es que en tiempos difíciles quisiste hacer convenio con Egipto sabiendo que ella es fuente de caos y yo la he derrotado. Así que parece ser el nombre Rahab de uno de los monstruos marinos que ocupan un lugar destacado en el antiguo motif Caos Camp, que este es un nombre académico que aparece, que significa batalla contra el caos. Y esto se utiliza mucho cuando se describe en la creación, en relatos de la creación,
una deidad que representa el orden, venciendo otra deidad que representa caos. Acuérdate como la parashá pasada que te enseñé, que en los panteones del Antiguo Medio Oriente los dioses se peleaban. Así que las referencias bíblicas al monstruo marino Rahab, que son todas poéticas, así que sí que son bien antiguas, algunas referencias aluden a la derrota de Yahweh de un monstruo primitivo del caos, mientras que otras simbolizan, como acabamos de leer, a Egipto como un enemigo que parecía feroz y poderoso, pero resultó indefenso. Así que compara lo que acabo de leer y con Ezequiel 29, 3 y 32, 2, que fue lo que leímos ahorita, especialmente el 29, 3. El Salmo 89 y Job 26 enfatizan el poder de Dios sobre el Yam o el mar, al apelar a la victoria pasada de Dios sobre Egipto, o sea, Rahab. Y cito de esta versión LBLA. Tú gobiernas sobre la agitación del mar cuando se levanten sus olas. Eso es caos por causa de la presencia de Rahab. Tú mismo las calmas. Tú mismo aplastaste a Rahab como a un muerto. Esparciste a sus enemigos con tu brazo fuerte. Todo eso, hermano. Todo eso, brazo fuerte. Esparcir a los enemigos. Calmar las aguas. El agite de las olas. Rahab, jóvenes, de esto es lo que te estoy hablando, de simbología que tiene su significado en mitología egipcia. Y si no lo estudiamos en ese contexto, no vamos a entender el mensaje. Y no vamos a poder entender qué es lo que el Eterno está diciendo aquí en este salmo. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Job 26 que declara, con su poder aquietó el mar y con su inteligencia hirió a Egipto, o sea, Rahab. Por su aliento, o sea, Ruah, se aclararon los cielos, su mano atravesó la serpiente que huía. Cuando leemos Isaías 30 del 1 al 7, ¿cuál es el contexto? Muestra a Judá buscando la protección política y militar de Egipto en lugar de buscar la ayuda de Yahweh. El profeta insiste en que Egipto no será de ayuda. De hecho, la nación no es más poderosa que Rahab, que ha sido detenida. Ahora, mira qué interesante cómo entonces estos salmos y leer Isaías a la luz del significado de la mitología egipcia, recibimos este mensaje fuerte y crudo de parte del Eterno a través del profeta. Y este es el mensaje. Buscaste aliados. Cuando yo emití mi juicio, en vez de humillarte y aceptar mi juicio, te fuiste a huir. Y buscaste aliados con Rahab, con un dragón derrotado. Y por eso que te fue peor. Y a veces nosotros, hermano, nosotros hacemos cosas, hermano, que estamos en problemas y hacemos cosas que empeora el problema, complica más el problema. Es lo mismo como si estuvieras tú haciendo una alianza con Rahab, con una serpiente. Así que todo esto, hermano, nos ayuda a entender la perspectiva de el mito de combate entre el bien y el mal, el mito de combate entre caos y orden. Y eso es lo que está ocurriendo en la vida de Israel, que si no se somete al Eterno, las olas del mar se levantan. La tormenta aparece. El monstruo marino aparece para engañarla. Interesante, ¿verdad que sí?
Así que la referencia a Rahab en Isaías 51 del 9 al 11 combina el tema del combate de la victoria de Dios sobre el monstruo del caos, como en el Génesis, con la narración heroica de la victoria de Dios sobre Egipto en el Mar Rojo. El mito del combate sirvió como historia de contexto o trasfondo para el origen del mundo. También podía emplearse como historia de fondo para el origen de Israel como nación cuando cruzó el Mar Rojo, una nueva creación. Así que Isaías 51, el profeta pide a Yahweh que intervenga nuevamente en la historia a favor de su pueblo, como lo hizo con Egipto, para salvarlo y traerlo de vuelta del exilio a la tierra prometida o sacarlo de la tierra de los sepulcros. Interesante, ¿verdad? Ok. Así que me imagino que ya usted tiene claro todo esto de los sepulcros y Egipto como sepulcro, las aguas, ahí están los monstruos marinos, el pasar por ahí, salir vivo, solamente podía ocurrir si el Eterno vencía esos monstruos, vencía el caos, demostrando que Él era el Dios más poderoso que los demás dioses, etcétera, etcétera. Impresionante cómo toda esta forma de ver el universo, esta forma de ver lo que es el concepto de caos, qué es lo que produce las tormentas, qué es lo que produce que barcos se hunden, todas estas cosas, ¿ok? En la Edad Media, interesante, porque de aquí que viene, de referencias bíblicas y de Antiguo Medio Oriente, vemos que los mapas de Edad Media, ¿no te das cuenta que tienen estos monstruos marinos y estas serpientes, unos ojos bien grandes? De hecho, los fenicios ellos tenían en la parte del frente de los barcos, tenían estos dragones. Y era como para asustar a los otros que venían y que pensaran que los dragones y los monstruos marinos eran estos fenicios. Bueno, pero vamos a ver esto aquí. Mapas antiguos medievales. Mira esto. Mira esto que interesante. Mira estos mapas donde hay serpientes y dragones. Aún en la Edad Media, hermano, se continúa la tradición mitológica de Antiguo Medio Oriente. Así que estaba en la Biblia y sigue influenciando generaciones después. Mira ahí, un pez que representa el caos, pero entonces la religión católica como controlando la bestia del mar. En el judaísmo encontramos, hermano, en el Talmud encontramos también porciones donde se habla acerca de la mitología de Antiguo Medio Oriente y se trae paralelo con enseñanzas rabínicas. De hecho, en este artículo de Daniel J. Frim, "Those who descend upon the sea told me", basado en Baba Batra 73a al 74b, esta es referencia del Talmud. En este artículo encontramos temas como la interacción entre los motifs, o sea, las narrativas que demuestran mensajes mitológicos y los relatos del Talmud. Y es importante definir con mayor precisión a qué me refiero aquí con el término mito. Y estoy citando este artículo porque comienza hablando acerca de los mitos que los rabinos comenzaron a estudiar y a poner en forma paralelo con enseñanzas de ellos mismos. En su estudio sobre el desarrollo de la mitología rabínica, y cuando hablo de mitología rabínica, son enseñanzas rabínicas que eran paralelos con mitologías de Antiguo Medio Oriente. Desde la Edad Tardía hasta la Edad Media,
Jeffrey Rubenstein define el mito como, y escuche esto bien, un modo de percepción que comprende los fenómenos en términos de su significado esencial y cósmico y localiza su origen en un tiempo fuera de la historia. El mito generalmente relata cómo llegaron a ser las cosas y habla de los actos paradigmáticos de los dioses o los ancestros. Particularmente importante para mi discusión es la noción de significado cósmico. Así que este autor, este comentarista, perdón, está hablando acerca de cómo también hubo esta pequeña reconciliación, si pudiéramos decir así, de algunos de los rabinos, entendiendo la función de los mitos antiguos, tratando de explicar, por ejemplo, el origen de las cosas, como el origen de la creación, etc. Yo solamente lo traje, si a usted le interesa estudiarlo, ahí está este artículo, para que usted vea, hermano, que el concepto de mito no quiere decir que no existió. Simplemente es un relato que trata de explicarte el origen de algo, el origen de una nación, el origen de un pueblo, el origen de un invento, el origen de la creación, etc. ¿Ok? Y así que nada, simplemente este artículo para que usted lo vea ahí. Okay. Vamos al Salmo 89:10. Específicamente, estoy comparando con varias versiones, porque en este salmo, como te mencioné ahorita, Rahab, que es un monstruo marino, que también aparece con la palabra Leviatán, pero con Rahab lo comparan tanto con Egipto. Así que vengo aquí y les traigo aquí estas dos versiones. Dice, y tú aplastaste a Rahab como a uno herido de muerte, esparciste a tus enemigos con tu brazo poderoso. Ahora, en otra versión que dice lo mismo, pero sustituye la palabra Rahab por Egipto. Tú aplastaste a Egipto como a uno herido de muerte. Esparciste a tus enemigos con tu brazo poderoso. Así que, ¿qué te estoy enseñando aquí? Como Rahab representa a Egipto, Egipto representa a Rahab. ¿Pero qué es Rahab? No lo sabemos si no estudiamos qué. Mitología del Antiguo Medio Oriente, en este caso específicamente egipcia. Gracias. Okay. ¿Qué estamos viendo aquí? Vamos a ver, ¿qué estamos viendo aquí? Vamos a ver. Eso es estudiante. Que usted vea aquí en esta imagen. Vamos a ver. A tu mano derecha hay alguien durmiendo. Exactamente, hay unos animales picados por el medio. Génesis capítulo 15, cuando el Eterno hizo el convenio. Míralo ahí, ahí está. Abraham durmiendo. Y están los animales. Mira, a un lado ahí. Los animales, míralo. A otro lado ahí, los animales picados por el medio. Y en el mismo medio, el horno humeante, una antorcha que representa a quien, al Eterno. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurrió ahí en Génesis 15? El Eterno en Génesis 15 no solamente le confirmó a Abraham la descendencia, porque la preocupación de Abraham era quién me va a heredar, sino que hubo una profecía. Y esa profecía, que lo vamos a ver aquí, ya lo hemos visto, está conectado con el éxodo, la salida de los hebreos, de los egipcios, pero también y sobre todo está conectado con el cruce de Mar Rojo. En esta parashá Beshalach. Quiero que vean algo, por favor. ¿Qué estamos viendo ahí? La columna de fuego, ¿verdad que sí? ¿Qué estamos viendo ahí? El Mar Rojo. ¿Qué estamos viendo ahí? La derrota del cocodrilo. Exacto. ¿Qué estamos viendo ahí? A los egipcios ahogándose en el mar. Ahora, ¿se acuerdan de esto?
animales picados por las dos partes y la columna de humo y de fuego en el medio. ¿Se acuerdan de eso? Míralo aquí. Una columna de agua por un lado. Una columna de agua por otro lado. Representando los animales picados por el medio. Cuando dice que el Señor dividió las aguas, en el Salmo 89 que leímos ahorita, y se lo voy a buscar porque me están mirando así como que, mira lo que dice aquí, que el Señor lo partió. Mira, tú aplastaste a Rahab. Otra versión dice, tú quebrantaste a Egipto. Mira lo que dice, como a uno herido de muerte. ¿Qué estamos hablando aquí, hermano? Que cuando el mar se divide, es como si el mar se hubiera partido en dos. Vamos a ver. Quiero que ustedes lo vean. Ahí está dividido en dos. Aquí está dividido en dos. Dividido en dos. Dividido en dos. ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo? Ok. La columna de fuego. ¿Lo están viendo? La columna de fuego. Espero que lo puedan ver. Espero que lo puedan visualizar. Míralo aquí uno al lado del otro. Impresionante. ¿Cómo nosotros podemos hacer esta conexión? Solamente lo podemos hacer si entendemos los convenios del Antiguo Medio Oriente, como lo hacían especialmente con los hititas. Pero también estamos combinando conocimiento que adquirimos y aplicamos como el contexto del evento histórico del cruce del Mar Rojo, que es uno de los eventos principales de esta parasha. Así que Génesis capítulo 15, verso 9 en adelante. Visualicen estos dos imágenes, su relación mientras leemos Génesis 15:9. Y le dije, tráeme una becerra de 3 años. Este es el Eterno hablando a Moisés. Cuando Moisés tenía esta inseguridad de su futuro, de que quién le iba a heredar. Y le dice, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Tomó él, o sea, Abraham, todo esto y lo partió por la mitad, así como el Eterno partió por la mitad el Mar Rojo. Y puso cada mitad una al frente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño de Abraham. Y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Yahweh dijo a Abraham, esta es la parte profética, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí. ¿Dónde es eso? En Egipto. Muy bien. Y será oprimida 400 años. Mas también la nación a la cual servirán, o sea, Egipto, juzgaré yo, como él juzgó con las plagas. Muy bien. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí, o sea, de los cananeos. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos, así como vemos un horno de fuego, de humo, o una antorcha de fuego, dependiendo si era de día o de noche, pasando entre el mar dividido. Mira eso, hermano. El mar también representa el dragón. Te lo dije que dragón, Tanín, está representado en español con la palabra Leviatán, Rahab,
Leviatán, Rahab y Yam, que es el mar. O sea que el mar dividido es igual al Leviatán dividido. Mar partido, Leviatán partido, los animales partidos. Es una conexión al convenio. Está hablando del Dios que le prometió a Abraham que iba a sacar al pueblo. Fue el Dios que abrió el mar, que partió en medio a Leviatán. ¿Y quién es Leviatán? Según Ezequiel dice que ese monstruo marino, ese dragón, ese cocodrilo, es Faraón, Egipto. Míralo ahí, picado por el medio. Míralo ahí, hermano. El horno por el medio de las mitades. Eso es lo que estamos viendo aquí, hermano. Míralo aquí. El horno por el medio de las mitades. El horno por el medio de las mitades. El horno por el medio de las mitades. Eso es lo que estamos viendo, hermano. El Leviatán picado por el medio, derrotado. Y eso es lo que hizo el Eterno contigo y conmigo a través de Yeshua. Quebrantó el reino de las tinieblas, quebrantó las cadenas del pecado para hacernos libres. Los momentos más difíciles le demostró al pueblo que Él es fiel, que cumple su promesa y que Él es poderoso y que Él puede hacer que tú y yo pasemos de muerte a vida, como el contexto de Pablo en Corintio, y que no importa el momento que tú estés pasando, Él te va a sacar al otro lado. Así que el contexto o trasfondo de la cosmología egipcia, cuando Israel cruza el Mar Rojo, es como si Israel fuera liberado de la cámara de la muerte en las profundidades del mar y del monstruo marino que encarna el reino de Egipto en este caso, y luego es transportado a la morada de Dios, al monte Sinaí. Mi Dios te va a libertar. Él va a sacar la cara por ti. Si tú permaneces fiel a Él, no tengas temor. Esfuérzate, sé valiente. En medio de estos momentos difíciles, caóticos, si lo hizo con nuestros padres y abrió camino en el caos, ¿tú no crees que Él abrirá camino en medio de esta pandemia? En medio de esta situación tan caótica e inestable. Lo hizo ayer y lo va a hacer otra vez. Ese es el Dios que tú y yo lo servimos. Amado, espero que hayan disfrutado esta parashá. Dragones, leviatanes y otros monstruos. Mitología antigua en el contexto de la narrativa bíblica del Éxodo y el cruce del Mar Rojo. Quiero darte las gracias por seguirme aquí en mi página en YouTube. Dale subscribe, los que me están viendo a través de mi página walteragosto.com. Gracias, porque gracias a los que están suscritos, que todos los meses están con esta ofrenda de la suscripción, que a cambio pues reciben toda esta presentación también, pero realmente es por su apoyo sobre todas las cosas. Gracias a ustedes yo puedo llegar a mucha gente que no tienen las finanzas para poder suscribirse. Pero si tú tienes las finanzas, ayúdame a poder llegar y seguir llegando e invertir en libros. Créeme, mantener una página y todo esto cuesta y es mucho trabajo, pero yo lo hago creyendo que mi Rey siempre va a proveer. Así que te doy las gracias por tu apoyo, por tus oraciones, y te doy las gracias por estar ahí semana tras semana conmigo, aprendiendo juntos. Espero que esta enseñanza
no solamente haya traído un mensaje muy particular en el contexto egipcio, de mitología egipcia y de Antiguo Medio Oriente, sino que te haya causado este deseo y este anhelo por estudiar. Gracias por estar conmigo, lo valoro muchísimo. El Señor te bendiga y el Señor te guarde. Shalom.